Muy bien. Bueno, muy buenas noches, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga, les llene de su gracia. Y bueno, vamos a seguir. Hoy vamos a estar terminando la primera parte de conociendo la teología propia, ¿no? La teología de nuestro Dios, de Dios Padre. Y hemos estudiado su ser y empezamos a estudiar sus atributos. Y me gustaría que busquen el Salmo 139, versículo 1, y podamos leer algunos versículos, los cuales nos van a enseñar la profundidad del conocimiento de Dios hacia nosotros. Cuando lo tienen, me hacen pulgar y lo leemos. Salmo 139 dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Amén. Este es el asombroso Señor que nosotros tenemos. Nos conoce, como alguien diría, al dedillo, nos conoce con una perfección extraordinaria, nos conoce de lejos, no nos tiene ni que escuchar. Pero nosotros estamos viendo la primera etapa de conocer a nuestro Dios, que es un Dios incomprensible. No en el término que nosotros comprendemos la incomprensibilidad, de decir que no se puede conocer, sino que, y hasta parecería una contradicción, que estemos estudiando un Dios que no se puede conocer. Podría ser una contradicción, pero no lo es. Esta búsqueda tiene sentido cuando entendemos el término de la palabra incomprensible. Es un término que usan los teólogos para definir no que no se puede conocer, sino que no se puede conocer en la profundidad que tiene este ser. Entonces, nuestro conocimiento de él siempre va a ser limitado. Nunca va a ser como lo que yo acabo de leer. El conocimiento de Dios hacia nosotros es profundo, es al dedillo, conoce nuestros pensamientos, al levantarnos, no hablamos, no sale la palabra de nuestra boca y Él ya la conoce. Entonces, a eso se refiere. Podemos tener un conocimiento de Dios un poco tímido, más profundo, pero jamás podremos tener un conocimiento exhaustivo del Señor. No podemos comprender plenamente todo lo que es Dios. Calvino tenía una frase para definir esta cuestión. Él decía que lo finitum non capax infinitum, que estaba diciendo que lo finito no puede comprender lo infinito. Y ya sea que seamos un recipiente y que tengamos un litraje que nos entre, bueno, no podríamos contener a Dios si Dios se derramara dentro de nosotros. Pero aún así, la Biblia dice que el Señor vive dentro de nosotros. Entonces, y tampoco lo podemos comprender con nuestra mente finita. Y cuando llegamos a ese punto, es el momento donde debemos adorar. En todo tiempo debemos adorarle, pero cuando llegamos a ese momento donde nos desborda su ser, es donde debemos adorar. Debemos comprender que es para nuestro beneficio que hayamos podido llegar a conocer un Dios que es incomprensible, que es imposible de llegar a sus profundidades, que no lo puedo medir, que no lo puedo profundizar en ningún punto, pero Él, a mí, me puede profundizar en lo que desee. Y esto es bueno para cada uno de nosotros. Y
a su vez nos debe producir un temor terrible. Él puede ver lo más profundo de nuestro corazón, nuestras intenciones, nuestras emociones. ¿Por qué le damos una flor a alguien? ¿Qué intenciones tenemos? ¿Por qué hacemos algo? ¿Por qué hacemos cruzar a la mujer mayor la calle? ¿Fue amor o fue ego? Bueno, el Señor tiene esta capacidad de ver lo más profundo de nuestros corazones. Hermanos, que el Señor ayude a nuestro hermano Esteban y que todos juntos podamos seguir conociendo a este Dios, que en profundidad jamás, pero Él se ha revelado para que lo conozcamos. Y cuando lleguemos a los atributos de Dios comprensibles, ¿por qué son comprensibles? Porque los comparte con nosotros en mayor grado. Pero los atributos de Dios que son incomprensibles no los comparte con nosotros. Por eso es que no lo podemos comprender. Son únicos de su ser. No los comparte bajo ningún punto de vista. Él es inmutable. Yo estoy mutando, ya tengo canas, me duele la espalda. Y un día voy a mutar, ya no voy a tener físico. Pero el Señor en su ser jamás va a mutar. Él siempre va a ser igual. Y voy a repetirlo esto las veces que sean necesarias. No separemos los atributos de Dios de su ser. Es necesario estudiarlos separados, pero Dios es en todo su ser, sus atributos, todos juntos, bien unidos. Solo en Dios puede funcionar todas estas cosas en perfección. Amén. En belleza, en amor. Y adoremos a nuestro Dios con alegría. Oremos. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor la guía, la fuerza, que nos dé capacidad para comprender cosas muy difíciles. Pero Dios es bueno con nosotros. Roguemos al Espíritu Santo que ponga en nuestro corazón valor para seguir adelante, para no desistir, para no cansarnos, para no tener miedo a esta materia. Confiemos que Dios nos va a acompañar. Amén. Oramos, Padre, te quiero agradecer por lo maravilloso que eres, por lo profundo que eres. Señor, nosotros hemos conocido los bordes de tus caminos y hemos quedado, Señor, realmente nublados. Fue bueno conocerte, Señor. Fue bueno indagar, buscar, estudiar, comprender quién eres tú. Gracias, Señor, por habernos elegido para conocerte. Gracias, Señor, por haberte revelado a nuestros corazones. Gracias porque nos revelaste tu nombre. Gracias porque nos revelaste tu carácter, tus atributos. Gracias porque nos revelaste tu ser. Gracias, Señor, porque nuestro idioma te ha revelado. Te hiciste hombre, Señor, para que te pudiéramos conocer. Señor, gracias por haber ocupado nuestro lugar en la cruz. Gracias, Señor, por las riquezas de las Escrituras. Gracias, Señor, por la riqueza de la familia de la fe. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, porque tienen un corazón hermoso para ti. Te lo ofrendan a ti. Señor, descuentan de su tiempo para ofrendártelo a ti, porque tú te lo mereces, mi Señor. Señor, bendice a Esteban. Dale la gracia, dale el favor de poder comprender y expresar cada término, cada definición, cada texto de tu palabra. Y si en algo, Señor, nos estamos equivocando, si algo no hemos comprendido con claridad, tú mires nuestros corazones y nos perdones y nos ayudes para que la próxima vez lo podamos decir con mejor capacidad, mi Señor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos. Gracias, Espíritu Santo, por tenernos paciencia. Gracias, Espíritu Santo, por no abandonar la tarea gloriosa de hacernos conforme a la imagen de Jesús. Bendito seas. Dale la gracia a mi hermano en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, mi hermano Esteban va a estar continuando. Amén. Bueno, hermanos, gracias por estar ahí, por ponerle ganas, por ponerle fuerzas. A veces estamos cansados, ¿no? Pero bueno, el Señor nos fortalece y además es como lindo, ¿no? Es hermoso poder estudiar la teología. Así que los animo. Si alguno está cansado, si alguno está, no sé cómo
cómo hacer, ¿no? Sacúdanse el cansancio, sáquenselo de encima, hagan lo posible y digan, bueno, vamos a darle para adelante con esto. Y estuvimos viendo a Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Habíamos dado una definición de Dios que está... Muchos teólogos coinciden que es la mejor definición de Dios que existe, la mejor definición que el hombre pudo hacer de Dios, que está en la Confesión de Fe de Westminster. La habíamos leído, hoy al final la vamos a volver a repasar. Y nos dice quién es Dios, ¿no? Y nos da ciertos atributos de Dios, ciertas cualidades que Dios tiene en su carácter, ¿no? Y dentro de los atributos de Dios hay atributos que de alguna manera nosotros entendemos mejor porque de alguna manera Dios nos compartió más de esos atributos. Esos son los atributos comunicables. Los atributos comunicables son los que Dios nos dejó participar de una forma mayor, nos comunicó más que otros atributos, ¿no? Esos son los atributos que vamos a ver a partir de la semana que viene. Pero hay otra clase de atributos de Dios que se llaman incomunicables, por decirlos de alguna manera, es una categoría que no es exacta, que no es absoluta, pero son los atributos que Dios comunicó menos con nosotros, ¿sí? Su eternidad, ¿no? Su eternidad, su omnipresencia, Él está en todos lados, eso es lo que vamos a ver hoy. Dios es incomprensible porque Él es infinito en todos sus atributos. Podemos saber que Dios es amor, pero no podemos medir la magnitud de ese amor. Así que su amor, por más que podamos conocer algo de su amor, excede nuestro conocimiento y todo en Dios es así que eso lo hace incomprensible, ¿no? Él es independiente, Él no tiene nada que ver con su creación. Él vive y existe en un plano totalmente distinto de existencia, un plano infinitamente mejor, un plano infinitamente más elevado que su creación. No es que Dios es una criatura más perfecta o es de alguna manera comparte algo de lo material que tenemos nosotros. No, Él es un ser que está totalmente independiente de su creación. Él no necesita de su creación. Y vamos a entender algo de esto cuando estudiemos la Trinidad. Vamos a entender un poquito más esto de la independencia de Dios y de cómo Dios no se parece en nada de lo que Él creó, ¿no? No hay nada en la creación que podamos decir, esto es exactamente igual a Dios. No existe, ¿no? Bueno, hoy vamos a seguir viendo estos atributos incomunicables. Y el primero, el que nos quedó de la semana pasada, habíamos visto la inmutabilidad de Dios, ¿se acuerdan? A muchos me compartieron en la semana, sí, a mí también me hacía ruido esto de la impasibilidad de Dios, de las emociones, de las pasiones, de que Dios es inmutable. Y Grudem sigue y toca un tema que es muy importante también que lo entendamos, y Grudem lo llama, Dios es un ser infinito y al mismo tiempo es un ser personal. ¿Lo leyeron? Él es un ser infinito y al mismo tiempo es un ser personal. Bueno, si algún día agarran otro libro de teología o escuchan a otro teólogo, hay otra forma de llamarlo, y Dios es trascendente, por un lado, y Dios es inmanente, por el otro, ¿sí? Y yo quería preguntarles, ¿a qué les suena la palabra trascendencia, trascender, trascendente? ¿Qué les viene a la mente cuando escuchan esa palabra? A ver si alguien me tira lo que se le viene a la mente, no importa si está bien, si está mal. ¿Qué es algo trascendente? Acá tengo a una alumna. Que va, no sé, que va más allá, que traspasa, que trasciende todos los espacios, se me hace. Claro, es difícil no usar la misma palabra para definirlo.
Se complica. A mí se me venía a la mente como que ocupa un lugar importante, no sé, como algo así, digamos, novedoso, no sé cómo decirlo, trascendental, como único, no sé. Se me venía A a mí la me da mente. la sensación como de tiempo, que se extiende en el tiempo. Bien. Bueno, bien, hermanos. Porque la palabra trascendencia puede ser en base a muchas cosas, ¿no? Al tiempo y al espacio, básicamente. Es el ámbito donde nosotros vivimos, existimos, vivimos en el tiempo y el espacio. Bueno, Dios trasciende eso. Y también hay un ámbito en nuestro ser que es nuestra mente, nuestros pensamientos, lo que entendemos, nuestro intelecto. Bueno, Dios es trascendente en todo sentido de la existencia. Trascender significa superar, sobrepasar, ir más allá de lo que se puede percibir, de lo que se puede tocar, de lo que se puede medir, de lo que se puede entender. ¿Sí? Dios es trascendente, ¿no? Todos nosotros vamos a pasar y Dios va a seguir porque Él es el que está por encima de todas las cosas, ¿no? Así que ahí vemos de vuelta, esos destellos de la independencia de Dios. Dios está ahí, Dios no nos necesita, ¿no? Él es trascendente, Él está por encima de todos nosotros, Él tiene sus propios planes, sus propios propósitos. Voy a decir algo que va a doler. Todos nosotros somos medios. Toda la creación es medio. Todos los hombres son medios. ¿Medios para qué? Para Él, para sus propios propósitos, para su propia gloria, porque Él está por encima de todos nosotros y son sus planes los que se están ejecutando, no los de otros, en realidad. Así que Dios es trascendente en ese sentido. Él supera toda su creación, todo lo que es, todo lo que existe. Él lo supera, lo trasciende, va más allá de todo eso, pero al mismo tiempo, la Biblia no solamente nos enseña que Dios es trascendente, sino que Dios también es inmanente. Y esta es como el misterio, ¿no? Esto es como, acá nos explotaría la cabeza, ¿no? Pero las dos verdades están equilibradas en la Biblia. Dios va más allá de todo, está por encima de todo, pero al mismo tiempo Dios es inmanente. Inmanente significa que está dentro de, ¿sí? Dentro de su creación, dentro de lo que de todo lo que existe. Él está dentro, ¿no? Y quiero compartir algunos textos porque es algo hermoso que lo entendamos. Y espérame que se me fue el botón acá. Miren, por ejemplo, el Salmo 113, versículo 4 y 6. Miren cómo la trascendencia y la inmanencia de Dios aparecen juntas en la Biblia. Dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria, más allá de los cielos, esa es la idea, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas? Es decir, si Él se sienta en las alturas, Él está más alto que las alturas, está transmitiendo el salmista, pero al mismo tiempo, miren lo que dice, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Se humilla a mirar. Viene a involucrarse en su creación. Viene a establecer relaciones con su creación. Por más que Él es trascendente y está más allá y lo supera todo, al mismo tiempo Él está humillándose para interactuar con su creación. Y siendo la cúspide de esa creación nosotros. Él viene a ocupar un lugar cerca nuestro, en el cual vamos a poder orar y hablar con Él, en el cual Él nos va a hablar a nosotros en nuestros términos, y va a haber comunicaciones. Así que, ¿las ven las dos realidades en este texto? ¿La pueden ver? Vamos a pasar a otro texto. Isaías, capítulo 57, versículo 15. Miren.
Porque así dijo el alto y sublime, ya arranca el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Sí? Él está por fuera del tiempo, su lugar es eterno, no tiene ni principio ni final, el lugar en donde él vive, donde él existe, cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura y la santidad. ¿Sí? Ahí está la trascendencia de Dios. Y, al mismo tiempo, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él está con nosotros. Él no es un Dios que no tiene conexión con su creación, sino que Él entabla una relación personal con su creación. Él es inmanente. Él es trascendente, alto, sublime, en la eternidad, en la altura, más allá de todas las cosas, pero al mismo tiempo Él es inmanente. Él está con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Sí? Vamos a otro ejemplo. Isaías 66, 1 y 2. Este también es hermoso. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. ¿Ven? Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, yo hice todas las cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Ahí está la trascendencia del Señor, ¿no? Él está más allá, Él creó todas las cosas, todo le pertenece. Mi mano hizo, ¿qué me van a hacer ustedes? Está diciendo el Dios trascendente. Pero al mismo tiempo Él dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Este Dios trascendente que nadie lo puede tocar, que nadie lo puede aconsejar, que nadie lo puede superar, y Él lo supera todo, viene a humillarse para entablar una relación con aquel que es pobre. Fíjense, ¿no? ¿A quién elige para entablar relaciones? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Así que, por un lado vemos a este Dios infinito y trascendente, y al mismo tiempo este Dios infinito y trascendente es inmanente. Se involucra personalmente con su creación. Juan 1:14, un texto que hemos estudiado en esta serie. Y aquel verbo, ¿qué decía del verbo? Unos versículos más adelante. ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él era el verbo, Él era trascendente, Él estaba antes de todas las cosas, todo lo hizo Él. Pero aquel verbo que dice, fue hecho carne, ¿y qué hizo? Habitó entre nosotros. Ese ser trascendente se hizo inmanente al mismo tiempo. Es inmanente y viene a habitar entre nosotros, viene a entablar una relación con nosotros. El que hizo todas las cosas viene a establecer una relación con su creación. Y este término, me encanta este término de Juan, fue hecho carne. Es lo mismo que decir, y aquel verbo se tabernaculizó, se convirtió en un tabernáculo. Porque Juan está pensando en lo que pasaba en el Éxodo, que Dios había hecho un tabernáculo y lo había puesto en el medio del pueblo de Israel, para estar en el medio de su pueblo, ¿no? Es la misma idea. Este verbo inmaterial, independiente, todopoderoso, eterno, trascendente, se tabernaculizó, se hizo carne, se vino a habitar entre nosotros. Las dos ideas juntas. Y por último, esto se vuelve a remarcar en Apocalipsis. Apocalipsis 21:3. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. El tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Y de quién habla cuando dice tabernáculo? De Jesús.
Jesús. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa idea de inmanencia, ¿no? De estar entre nosotros, de entablar una relación con nosotros. Así que, a diferencia de la mitología griega, donde esos dioses mitológicos no eran trascendentes, eran solo personales, ¿no? Tenían debilidades, morían inclusive, había dioses que morían, que eran destruidos, no eran para nada trascendentes. Esa idea no es la del Dios verdadero, no es lo que se nos revela en la palabra, y tampoco un Dios que es únicamente trascendente, como en el panteísmo, donde Dios no tiene ninguna conexión con la creación, ¿sí? O el agnosticismo o el deísmo, que nos dice, sí, bueno, está bien, Dios existe, pero él hizo las cosas y las dejó, y se fue, y desapareció, y no lo podemos ver, no lo podemos encontrar, no podemos saber nada de Él, porque Él no tiene ninguna relación con su creación. Y esto no es lo que enseña la Escritura. Él es un ser infinito, trascendente, y al mismo tiempo personal e inmanente. Está entre nosotros. Ahora mismo podemos hablar con Él, ahora mismo nos está escuchando. Ahora mismo Él nos está hablando por medio de su palabra, ¿sí? Muy bien. Ese es otro de los atributos de Dios. Ahora vamos a pasar al próximo atributo, que es la eternidad de Dios. Y Grudem nos da una definición que me parece correcta y que está buena. Dice, Dios no tiene principio ni fin, y en el medio ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todos los tiempos con la misma agudeza. Sin embargo, ve los acaecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. ¿Sí? Dios no tiene principio, Dios no tiene final, y en el medio Dios no está sujeto al tiempo, Dios no tiene sucesión de momentos. Para Él, el tiempo no va transcurriendo para Él, va transcurriendo para nosotros, pero no para Él. Pero al mismo tiempo Él, al ser un Dios inmanente que está involucrado con su creación, se involucra en el tiempo también, ¿sí? Y ve todos los acontecimientos y actúa en nuestro tiempo, ¿sí? Él va siguiendo la historia humana y Él va dirigiendo la historia de la humanidad para que llegue a sus propios propósitos trascendentes, ¿no? Sus propios propósitos infinitos que no podemos conocer. Entonces Él va obrando a través del tiempo. Hodge, otro teólogo, da una definición que me encantó de eternidad. Dice, para Dios, la duración del tiempo es un eterno ahora. Eso dice Hodge, ¿no? Y me encantó porque para Él todo el tiempo es ahora, porque todo el tiempo está en Él. Y Él va sustentando el tiempo, todo el tiempo. Así que en esa presentación que Dios le hizo a Moisés, yo soy el que soy. Y si Moisés le hubiese preguntado 1000 años después, él le hubiese dicho lo mismo, yo soy el que soy. Porque no transcurre el tiempo para él. Él todo el tiempo es presente, todo el tiempo existe y existe por sí mismo. Así que la eternidad de Dios es esto, Él es eterno, Él está fuera del tiempo. Y vamos a ver algunos detalles y algunos textos bíblicos. Salmos capítulo 90. Vamos a ver que se nos habla de la eternidad de Dios. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Ahí hay una referencia al tiempo, ¿no? Y Dios trasciende las generaciones, está diciendo. Antes que naciesen los montes y formases la tierra, desde el siglo
desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Sí? Él es antes de todas las cosas, Él va a permanecer después de todas las cosas, Él no tiene final ni principio. Y si yo les preguntara, hermanos, ¿dónde estaba usted hace 100 años atrás? ¿No? Podemos imaginarnos la eternidad, pero hacia el futuro, ¿no? Podemos pensar en una especie de eternidad hacia el futuro, pero Dios es eterno hacia el pasado. Él no tiene principio. Antes que naciesen los montes. Y este detalle, ¿no? Que Grudem lo menciona en la definición, que él ve todos los tiempos con la misma agudeza. Dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Hermanos, Dios ve el tiempo con total y absoluta perfección y conocimiento. Dios ve y conoce cada átomo, cada segundo de la historia humana. Si yo le preguntara a usted, ¿qué desayunó ayer? No hoy, ayer. ¿Qué desayunaste? Y tendríamos algún problema, ¿no? En acordarnos rápido qué desayunamos. Para Dios no es así. Si nosotros le preguntáramos a Dios qué pasó en el mundo el día de ayer, Él conoce todos los hechos como si el día de ayer hubiese durado 1000 años, y 1000 años es una medida de tiempo inclusive. El autor nos está diciendo, es como si Dios hubiese examinado el día de hoy durante toda la eternidad. Y si yo le dijera, ustedes tienen toda la eternidad para examinar todo, el vaso, la mesa, las personas, los hechos, la historia. Bueno, así es como Dios examina su creación. Es como si por toda la eternidad la hubiese examinado, ¿no? Y eso escapa de nuestra mente. 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Con esa agudeza el Señor observa su creación, porque Él está fuera del tiempo. Tenemos otro texto en el Salmo 102:25. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra. Acá tenemos una medida de tiempo. Desde el principio tú fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Otra medida de tiempo, envejecer, ¿no? Como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Ahí vemos. Aunque el cielo y la tierra desaparezcan, Él va a seguir estando. Él no puede ser destruido, Él no va a morir nunca. Él es eterno. ¿Sí? Juan, otro texto. Yo les muestro estos textos para que vean que no es un solo texto en la Escritura que nos habla de la eternidad de Dios. En el principio era el verbo, era. No es en el principio apareció el verbo. No, Él ya era en el principio. Y el verbo, de vuelta, era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era, de vuelta, en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Pero ven esa medida de tiempo. Él ya estaba. Él ya existía antes de todas las cosas. Grudem nos dio la definición, ¿no? Para Dios no hay ni principio, ni final, ni sucesión de momentos. Él está fuera del tiempo. El tiempo transcurre para nosotros, pero no para Él. Pero dice Grudem, sin embargo, Dios ve los acaecimientos, los acontecimientos en el tiempo y actúa en el tiempo. Y miren estos textos para que veamos cómo este Dios eterno, que no está sujeto al tiempo, se humilla
y viene a hacerse inmanente con nosotros, ¿no? Y a participar con nosotros del tiempo que nosotros estamos viviendo. Génesis 18:31. Miren este texto. Acuérdense, para Dios no hay tiempo, Él es eterno. Imagínense, yo estoy fuera del tiempo. Para mí el tiempo no me influye en nada. Pero miren lo que Dios dice. Dice Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Y Dios dice, al tiempo señalado volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, miren cómo Dios se sujeta a ese tiempo. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios no está sujeto al tiempo. ¿Podría él haber formado a Isaac de la nada en ese preciso instante? Sí, pero él viene a hacerse inmanente en nuestro tiempo, ¿no? Según el tiempo de la vida. Entonces, Sara, bueno, se rió, ¿no? Dios le dijo, no, sí, te reíste. Y dice, sigue diciendo, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. ¿Lo ven? Él ya sabe lo que va a hacer Abraham, porque él está fuera del tiempo. Yo sé que mandará a sus hijos. No porque Dios lo está previendo, sino porque él lo sabe, porque él es eterno, él está fuera del tiempo. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. ¿Lo ven? Él viene, va hasta Sodoma, ¿no? Estos hombres que vinieron a ver a Abraham se sujetan al tiempo y al espacio, ¿no? Y van a ver a Sodoma, a ver si es verdad, ¿no? Y habla en nuestros términos, porque dice, y si no, lo sabré. ¿Que acaso Dios no lo sabía? No, sí, lo sabía perfectamente. Él conoce todas las cosas. Él nos está hablando en nuestro idioma para que podamos entender, pero lo que nos está mostrando es que Sodoma y Gomorra tenían un tiempo determinado, la ira que iba a caer. No iba a caer ni antes ni después, era en el tiempo señalado. Veré si han consumado su obra. Todavía es como el Señor Jesús cuando dice, todavía no ha llegado mi hora. ¿Lo ven? Él se sujeta a ese tiempo. Seguimos. Gálatas 4. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Acá tenemos el glorioso Evangelio. Dios envió a su Hijo. ¿Cuándo? Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando llegó el momento exacto. Ni antes ni después, ¿sí? Entonces, a pesar de que Él es eterno y que Él está fuera del tiempo y el tiempo no le influye en nada a Él, Él actúa en nuestro tiempo. Y en los momentos señalados en donde Él obra, Él interviene. Salmos 31:5 es otro ejemplo de esto. 31:15, perdón. ¿Qué dice? En tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. ¿Cuándo? Cuando Él diga, porque en sus manos están mis tiempos. ¿No? Y Él va administrando nuestros tiempos. Él lo va dispensando, Él va acomodando y organizando nuestros tiempos. No lo anoté, pero ¿recuerdan la profecía de las 70 semanas de Daniel? O sea, ¿podría haber el Señor dicho, bueno, ya que aparezca el Mesías? Sí, podría haberlo hecho.
Pero él dijo, no, 70 semanas. Me voy a ajustar a su tiempo, al tiempo que ustedes manejan, 70 semanas. Y ahí da toda la profecía del Mesías. Así que ven cómo él va interviniendo en nuestro tiempo, pero eso no significa que Dios es finito y está sujeto al tiempo como nosotros. Para nada. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Pero Él es eterno. Él no tiene principio ni final, hermanos. Él nunca comenzó a existir. Algo que para nosotros es increíble. Él no empezó a existir nunca. Y Él nunca va a terminar. Nunca va a dejar de existir. Para Él no hay tiempo, ¿sí? Porque también podemos cometer ese error, ¿no? De creer que hay un reloj para Dios y hay un reloj para nosotros. O que Dios tiene 150.000 millones de años. No, Dios no tiene tiempo. No, es muy difícil para nosotros imaginarlo porque para nosotros todo está cronometrado. Dios no está sujeto al tiempo. Él lo creó. Imagínense esto. Él creó el tiempo. Así que para Él no hay tiempo. No existe. Bueno, continuamos. Vamos al próximo atributo de Dios, que es su omnipresencia. ¿Sí? ¿Ven? Estamos viendo todos atributos trascendentes de Dios. La omnipresencia de Dios. Grudem nos da la definición. Dice, Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales, y está presente en todo punto del espacio con todo su ser. Y sin embargo, Dios actúa diferente en diferentes lugares. Ahí vamos a tener un problemita con Grudem, pero hasta ahí es muy buena la definición. Él dice, Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales, y está presente. Presten atención a esto porque es muy importante. Está presente en todo punto del espacio con todo su ser. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí. Dios no tiene ni tamaño ni dimensiones espaciales. Pero hay textos en la Biblia que nos dicen Dios es grande. Sí, porque de alguna manera Dios tiene que comunicarnos que Él es inmenso, que cada palabra que yo digo lo limita a Dios, ¿no? Porque decimos grande, pero ¿qué tan grande? Infinitamente grande. Ya el infinito parece que nos da una medida. No hay palabras para describir su omnipresencia o su eternidad, ¿sí? La eternidad de Dios es cómo Dios trasciende el tiempo. Y la omnipresencia de Dios es como Dios trasciende el espacio. Él está en todo lugar, todo el tiempo y con todo su ser. Jeremías 23:23 nos habla un poco de esto, de la omnipresencia de Dios, de que Dios está en todo lugar y que no tiene tamaño. No sé si lo tenés, Luis. Jeremías 23:23. Si no lo buscamos, no hay problema. ¿Estás ahí, Luis? Lo buscamos. ¿Les parece, hermanos? Jeremías, capítulo 23, versículo 23. Si lo tienen, me dicen... Ahí está. Dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? No hay ningún lugar en donde vayamos, en todo el universo, en donde Dios no esté con todo su ser ahí. Todo el ser de Dios va a estar ahí. No hay ningún lugar en donde nos podamos esconder o a donde vayamos en donde Dios no está. ¿Vieron que a veces uno piensa, ¿dónde está Dios cuando me estaba pasando esto? Él estaba ahí.
No hay lugar en donde Dios no esté. Él está en todo lugar, con todo su ser. Salmo 139, versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, si en el infierno hiciere mi estrado, aquí, he aquí, allí tú estás. Y si tomare las alas del alba, imagínense, a David estaba hablando de alas, nosotros podríamos hablar de cohetes espaciales, no sé, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No hay ningún lugar en todo el cosmos en donde podamos irnos y que Dios no esté ahí. Y esto es muy importante, hermanos. Porque no es que una parte de Dios está acá y otra parte de Dios está en otro lugar. No, hermanos, todo el ser de Dios está ahora ahí en el cuarto donde usted está. Todo el ser de Dios. Con toda la potencia de Dios, con todo lo que Dios es, Dios está ahí. En todo lugar. Proverbios 15:3 dice, nos da esta idea, ¿no? De que Dios está en todos lados. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Sí? Y Hechos 17:26 dice, Pablo le está hablando a los griegos, a los gentiles, y les dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Lo ven? Dios prefija los tiempos, Dios prefija los límites de su habitación, la tierra, ¿no? ¿Para qué? Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él está en todo lugar. Podríamos encontrarnos con Dios en cualquier lugar. Esa es la idea que Jesús le transmite a la samaritana. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad. No hay un lugar físico donde Dios esté. Él está en todos lados, todo el tiempo, ¿no? Y Grudem hace una declaración importante. Yo ahí la tengo para que ustedes la puedan leer conmigo. Dice, ¿la tenés, Luis? Debemos guardarnos. No sé si la tenés. Vamos a leer, buscarla. Porque yo no me acuerdo en qué página estaba. Dice Grudem, debemos guardarnos de que Dios se extiende infinitamente en todas direcciones, de modo que existe una especie de espacio infinito e interminable. Tampoco debemos pensar que Dios es algo así como un espacio más grande o un área más grande que rodea el espacio del universo que conocemos. Todas estas ideas sitúan a Dios en términos espaciales, como si simplemente fuera un ser extremadamente grande. Más bien debemos tratar de no pensar en Dios en términos de tamaño o dimensiones espaciales. Dios es un ser que existe sin tamaño ni dimensiones de espacio. Yo no sé si se acuerdan lo que hablamos la semana pasada con respecto a la inmutabilidad de Dios. Y vimos que todos estos términos, el brazo de Jehová, los ojos del Señor, el Señor nos tiene bajo las alas, bajo sus alas, todas esas son formas de que veamos cómo Dios obra con nosotros. No es que Dios tiene alas o que Dios tiene ojos físicos. Bueno, cuando Grudem pasa al tema de la impasibilidad y no quiere reconocer esto de que Dios no tiene pasiones, Dios no sufre, Dios no tiene emociones, ¿no?
Pero ahora no entiendo por qué Grudem acá nos dice, no pensemos en Dios en términos de espacio, ¿no? No creamos que Dios es un ser gigantesco. Pero él dice eso para que no creamos literalmente lo que nos dice la Biblia con respecto a, por ejemplo, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué se imaginan ustedes con ese texto? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué es lo que ustedes se imaginan? ¿No se imaginan un Dios grande, un gigante? Y Grudem nos dice, no, eso es para que entendamos la grandeza de Dios. Lo mismo pasaba con la inmutabilidad, pero Grudem no lo quiso reconocer. No podemos tomar esos textos literalmente, porque si tomáramos literalmente que Dios se arrepiente, entonces Dios no es inmutable. Y de esta manera lo mismo, si tomáramos literalmente que el cielo es el trono de Dios y la tierra el estrado de sus pies, literalmente deberíamos creer que Dios es un gigante. Y no, lo que nos está transmitiendo la Biblia es que Dios es inmenso, no hay forma de que lo encasillemos en una medida, en un espacio. ¿Sí? Él está por fuera, Él no tiene medidas. Así como no tiene tiempo, no tiene medidas. Y no es que Él es más grande que el universo, Él no tiene medidas directamente. Porque también, si nos imaginamos, bueno, Dios es como el universo, que es infinito. No. Él está más allá del universo. Él no tiene medidas. No podemos medirlo. Por más que digamos es infinito como el universo, no. El universo no tiene nada que ver con la omnipresencia de Dios. ¿Ven por qué se vuelve difícil estudiar estos temas? Porque son atributos incomunicables. ¿Cómo comunicamos esto? Esa es la pregunta. ¿Cómo Dios nos comunica lo incomunicable? Listo, nos lo comunica con balbuceos. Bueno, mirá, yo soy grande como el cielo, yo soy grande como el mar, yo soy grande... ¿Lo ven? Pero no es que Él sea así. Él no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Bueno, muy bien. Muy linda la aclaración de Grudem, pero Grudem después va a decir esto. ¿Lo tenés, Luis? Esta frase. Dios está presente de diferentes maneras en diferentes lugares. La vuelvo a repetir. Dios está presente de diferentes maneras en diferentes lugares, ¿no? Y esto se vuelve a mezclar con este tema de la inmutabilidad. Yo quisiera refinar este concepto, ¿sí? Porque Grudem va a decir que Dios está presente en algunos lugares para bendecir, y en otros lugares para condenar, y en otros lugares simplemente para sostener la creación, y eso es cortar a Dios en pedacitos, ¿no? Y como que Dios está en una parte para una cosa y en otra parte para otra cosa, y esto no es así. Y yo quiero tratar de que entendamos un concepto que Grudem no está tocando porque sabe que esto chocaría con lo que dijo de la inmutabilidad, y es el concepto de participar, participación. ¿Qué es esto de participar, hermanos? Hermanos, no es que Dios va actuando diferente en lugares diferentes. Él es inmutable. ¿Se acuerdan, no? Él es inmutable. El hombre percibe que Dios actúa diferente en diferentes lugares, porque es el hombre el que está recibiendo una participación de Dios diferente que en otro momento. El hombre está viendo que Dios va a derramar el diluvio y él dice, Dios se arrepintió, porque él está participando de ese cambio, y para él, para poder graficar ese cambio, utiliza la palabra se arrepintió. Pero eso no es lo que está pasando en Dios.
No es que Dios obra diferente según el lugar geográfico en el que se encuentre. Dios obra exactamente igual en todo lugar porque su ser es inmutable. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que a nosotros nos parece que cambia? Es que Él nos permite participar más o menos de sus atributos. Y yo necesito que ustedes entiendan un poco este concepto. No es que Dios ame más a unos que a otros. No, su amor es infinito. Lo que Dios hace es que no le permite a todos participar de ese amor infinito de la misma manera. Cuando Dios le dice, ustedes se alejaron de mí o yo estoy lejos de ustedes, no es que Dios está literalmente lejos, es que Dios no les está permitiendo participar de Él a esas personas. Vamos a tratar de ver esto y de verlo en ejemplos. El ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, 22, dice esto. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y sigue. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino de la vida. Hermanos, yo les pregunto, en base a lo que estudiamos, ¿no? Hasta ahora, sobre la inmutabilidad de Dios, ¿había más amor de Dios dentro del huerto del Edén que fuera del huerto del Edén? ¿Dios era más amoroso dentro y menos amoroso afuera? ¿Qué piensan ustedes? ¿Una libustrina hacía que Dios cambie su amor? ¿O será que Dios dejó de participarle su amor al hombre? Porque Él es inmutable. Él no puede amar más o menos. Si Él amara más de un lado o del otro, Él no es perfecto e inmutable. Él ama infinitamente. Ahora, al hombre lo echó del huerto del Edén. Al hombre dejó de participarle su amor. Entonces, el hombre puede percibir, Dios me ama menos. No, Dios ama siempre igual, pero yo no estoy participando de ese amor porque Él nos limita. Porque después vamos a ver otros atributos. Él es soberano, ¿no? Les voy a dar otro ejemplo. El diluvio, también en Génesis. Génesis capítulo 6, versículos 7 y 8. Gruden dijo, Dios actúa diferente en diferentes lugares. ¿Qué pasó en el diluvio? Dios dijo esto, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre y hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé, esos peros tan hermosos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, en el mismo lugar, exactamente en el mismo lugar, en donde Dios estaba derramando el diluvio, su ira, en el mismo lugar, Él estaba derramando su gracia y misericordia. ¿Sobre quién? Sobre Noé y su familia. Porque no es que Dios, bueno, en este lugar voy a derramar mi ira, en aquel lugar. No, Dios no se puede dividir así. Y Dios no puede acá enojarse y allá no. No, hermanos.
nosotros deberíamos ser capaces de ver todos los atributos de Dios al mismo tiempo, ¿no? Eso debería ser lo correcto. Pero exactamente en el mismo lugar donde la ira de Dios estaba siendo desatada, en el mismo lugar la gracia y la misericordia de Dios también. Al resto de la humanidad, Dios no le permitió participar de la gracia que sí le hizo participar a Noé. Y a Noé no le hizo participar de la justicia y la ira que sí le hizo participar al resto de la humanidad. Pero la santidad, la justicia, la misericordia, la gracia, todo estaba ahí. Todo estaba ahí. Pero Dios en su soberanía decide a quién le participa esto o aquello. Otro ejemplo, Génesis 19, no salimos de Génesis porque podríamos citar toda la Biblia. Ejemplo, Sodoma y Gomorra. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios le permitió a Lot participar de su gracia y misericordia, que estaban ahí porque Dios está en todo lugar con todo su ser. Y al resto le hizo participar de la justicia, la santidad y la ira. Un ejemplo más. Lucas 16:24, no sé si lo tenés ahí, Luis. Esta parábola del rico y Lázaro. En Lucas 16:24 está el rico en el infierno, ¿no? En el Hades, y le dice al padre Abraham, le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Hermanos, el infierno es un lugar en donde Dios no está. Acabamos de decir que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, ¿sí? Primera cláusula, Él está en todo lugar. ¿Dios está en el infierno? ¿Sí o no? Él está en todo lugar, ¿no? Segunda cláusula, Dios está en todo lugar con todo su ser. ¿Qué pasa en el infierno? ¿Qué pasa en el infierno con el amor, con la gracia, con la misericordia? ¿Esos atributos de Dios no están en el infierno? Sí están. Porque Dios está en todo lugar, con todo su ser, pero Dios no deja participar a nadie de esos atributos en el infierno. De lo único que Dios hace participar en el infierno es de su ira. Y nada más. Y las criaturas que estén ahí por toda la eternidad solo van a participar de la ira de Dios para siempre. Y la gracia, la misericordia, la bondad, la belleza, la gloria, la majestad, el amor, todo eso, Dios se lo va a participar únicamente a los creyentes por toda la eternidad. Y no les va a participar su ira de ninguna manera. Pero no podemos dividir el ser de Dios y no podemos hacerlo cambiar al ser de Dios. Él no cambia. Él no muta. Él no se divide en partes. Voy a darle más ejemplos para que usted pueda afirmar esto en la mente. Salmos 16:11. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Hermanos, la senda de la vida es algo que Dios creó, porque Él es la vida, Él es la senda de la vida. La senda de la vida está hablando de Dios, Él es la vida eterna. La pregunta es que la senda de la vida comienza a existir cuando yo la tengo. No, siempre estuvo. ¿Qué es lo que cambia? Es que Él me la muestra. Él me hace participar de esto.
me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, sigue, en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿En dónde? En tu presencia. Pero leemos muchas veces en la Biblia en la que Dios dice, no, los alejaré de mi presencia. ¿En qué sentido está diciendo eso? Si Dios está en todo lugar, en todo momento, lo que Dios está diciendo es, no les voy a permitir participar de esto. En tu presencia hay plenitud de gozo. No es que el gozo aparece, ya está en Dios todo el tiempo. Lo que Dios hace es traernos a su presencia para que participemos del gozo inmutable que fluye eternamente de Él. Delicias a tu diestra para siempre. Siempre, las delicias de Dios, las bondades, la belleza, la gloria, la majestad de Dios están en Él eternamente, para siempre. ¿Qué es lo que cambia? Yo cambio. Que Él me hace participar de esas cosas, que en Él son eternas, inmutables, no cambian. Otro ejemplo, vamos a profundizar en este concepto. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice acá? Nos han sido dadas. No es que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios las creó para nosotros, ya existieron siempre. Él nos permite participar de esto. Nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Por medio del Señor Jesucristo, Dios nos hace participar de su naturaleza. La pregunta es, ¿en algún momento no existió la naturaleza de Dios? ¿En algún lugar Dios en su naturaleza no estaba ahí? Siempre estuvo ahí, en todo lugar, en todo momento. Pero ahora en Cristo Él nos hace participar, ahora entendemos, ahora somos salvos, ahora Él nos participa su gozo, Él nos participa su amor, Él nos participa su bienaventuranza, Él nos participa su belleza, pero todo es de Él. Su gozo, su bondad, su perdón, su reconciliación, su misericordia, su gracia, Él nos participa a nosotros, nos hace participar de Él. Y por último, Hebreos capítulo 12, versículo 10, dice, y aquellos, nuestros padres, ¿no? Nuestros padres de carne y hueso, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este es Dios. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Qué pasa cuando somos disciplinados por el Señor? Él nos está haciendo participar de su santidad. Nos está mostrando que Él es santo. Si Él no nos disciplinara, no nos mostraría su santidad, pero al disciplinarnos, nos muestra que Él es santo, que con Él no se juega, que Él es justo, y participamos de su santidad. De lo que Él es, nosotros participamos. ¿Pudieron verlo, este concepto? ¿Lo pudieron ver? ¿Lo pudieron comprender de alguna manera? Dios no participa de su ser a sus criaturas de la misma manera. Hay algunas personas a las que Dios escogió en el Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Cuándo fue hecha esa elección? Desde antes de la fundación del mundo, Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? ¿Qué dice Efesios?
1:4. Vamos a buscarlo. A ver si alguien me lo puede leer. Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Alguien lo puede leer? Del versículo 4 al versículo 6. Lo leo. Sí. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el versículo 6 termina diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia. Él nos hizo participar de su gracia. Para eso nos escogió. Nos hizo aceptos en Jesucristo. Nos dio a Jesucristo, nos hizo participar de Jesús. Y esto de que tantas veces estoy repitiendo este concepto de participar, es de que, hermanos, no nos creamos que estar en algún lugar o no estar en algún lugar hace que entremos de alguna manera en la ira de Dios. Por ejemplo, supongamos que uno de sus escogidos, que no era Lot, vamos a suponer, que no fuera Lot, llegaba a Sodoma y Gomorra ese día. Es todo especulación, ¿no? Seguramente Dios lo hubiese protegido como estaba protegiendo a Lot, porque no es que Dios va cambiando según el lugar geográfico sus métodos, sus formas, su esencia, su ser. Dios actúa diferente en diferentes lugares, dice Grudem. Y lo que Grudem debería haber dicho es, Dios actúa de la misma manera en todo lugar. Pero nosotros percibimos diferente, porque los diferentes somos nosotros. Somos nosotros los que cambiamos. No es que el mundo se pervirtió y Dios actuó diferente porque el mundo se pervirtió en el diluvio. No, Dios actuó de la misma manera, pero lo que cambió acá fue el mundo, no Dios. Dios es inmutable. No es que Dios actúa diferente, nosotros actuamos diferente. Nosotros cambiamos. Somos nosotros los que mutamos. Pero Él es el mismo y Él está con todo su ser en todo lugar. Amén. Y por último, el último atributo es la unicidad de Dios o la simplicidad de Dios o la unidad de Dios, depende de qué libro agarre. Y Grudem nos da la definición y es muy buena esta definición. Dice, Dios no está dividido en partes. Sin embargo, vemos diferentes atributos de Dios recalcados en ocasiones diferentes. Y esto es todo verdad. Dios no está dividido en partes. Lo acabamos de decir una y otra vez. No está la ira de Dios ahora en la India, porque hay un montón de casos de COVID, y acá está la gracia de Dios. No, la gracia de Dios también está en la India. Y acá también está la ira de Dios por el pecado. Él está con todo su ser en todo lugar, obrando según la inmutabilidad de su carácter. No lo podemos dividir en partes. Él es simple. Él es uno. Y hay algo que tenemos que entender de esto, de la unicidad, de la simplicidad de Dios, que si Dios no está dividido en partes, todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios posee, es Dios. Dios no tiene amor. Dios es amor.
Dios no tiene luz, Dios es luz. Dios es todos sus atributos, Dios es todo lo que Él tiene, Dios es. Miren, trato de resumir algo que dijo otro teólogo muy importante que se llama Herman Bavinck, un teólogo holandés. Pero para que podamos ver esto, ¿lo tenés, Luis? Dice, nosotros, como seres humanos, podemos hacer una distinción entre el ser y los atributos de las personas. Un ser humano puede perder su brazo o su pierna, o en un estado de sueño o enfermedad, perder la conciencia sin dejar de ser humano. Podemos perder cosas sin dejar de ser lo que somos, pero en Dios esto es imposible. Sus atributos coinciden con su ser. Cada atributo es su ser. Él es sabio y verdadero, no solo bueno y santo y justo y misericordioso, sino también Él es la sabiduría, Él es la verdad, Él es la bondad, Él es la santidad, Él es la justicia y Él es la misericordia. Por lo tanto, Él es también la fuente y el origen de todos los atributos del hombre. Él es todo lo que posee y es la fuente de todo lo que las criaturas poseen. Él es la fuente abundante de todos los bienes, ¿no? Y tenemos estos textos en la Biblia, 1 de Juan 4:8, Dios es amor, 1 de Juan 1:5, Dios es luz, Juan 4:25, Dios es espíritu. No es que Dios tiene amor, Dios da amor. Cuando Dios nos da amor, ¿saben qué nos da? Nos da a Dios. Porque Él no puede ser separado de sus atributos. Sus atributos son Dios, es Él. No es que Dios nos da misericordia, nos da de Él, ¿no? El otro día escuchaba a una persona decir algo muy atinado. Dios no nos da el perdón y la reconciliación y la justicia. Dios nos dio a Cristo. Y en Cristo están todas estas cosas. En Cristo está el perdón, la paz, el gozo, la justicia, la santidad. Porque es Él. Les hago una pregunta, hermanos. ¿El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son diferentes? ¿Son distintos? ¿Hay un Dios malo, serio, severo en el Antiguo Testamento y un Dios amoroso, lleno de gracia y misericordia en el Nuevo Testamento? Hay algunos que dicen eso, ¿no? Porque el Dios del Antiguo Testamento era de una manera muy, muy serio, era como un dictador. El Dios del Nuevo Testamento es distinto, nada que ver, nos dio a Cristo, nos perdona. ¿Saben lo que decían los judíos del Antiguo Testamento? Que Dios era hermoso, que Dios era nuestro Padre, que Él nos bendice, Él nos da el gozo, Él nos cuida, Él nos sustenta. Estaban chochos con Dios. Que nos perdonó cada vez que nos equivocábamos, cada vez que nos desviábamos, Él nos traía de vuelta y nos perdonaba. Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Dónde dice eso? ¿En el Nuevo o en el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento, porque es el mismo Dios, porque no es que Dios nos da unos atributos de Él y después nos da otros porque se va separando. Bueno, a estos ahora les voy a dar mi amor. Y a esto les voy a dar, no, Él no se divide, Él es uno. Si leyéramos Génesis, en el momento en el que Dios está castigando al hombre y está derramando su ira, también deberíamos ver que hay un Dios de amor ahí, de gracia y misericordia ahí. ¿En dónde lo vemos? En que Dios les prometió la solución a este problema, ¿o no? Porque donde está Él, está todo su ser.
Entonces sí, está la ira, está la justicia, la santidad, pero también el amor, la bondad, la gracia, la misericordia. Y sí, Dios está derramando su ira en Sodoma y Gomorra, pero hubo uno que sobrevivió con su familia, porque ahí está su gracia y misericordia. Y podríamos ver todos los atributos de Dios en todo lugar, todo el tiempo. Pero vemos estas diferencias, ¿no? A nuestros ojos parece que Dios actúa de diferentes maneras. No, lo que pasa es que nosotros percibimos diferente. A nuestros ojos Dios está obrando diferente. Pero Él es inmutable. Y Él es simple, uno, sin partes. Muy bien, hermanos. Por último, termino con esto. Acá se terminaron los atributos incomunicables de Dios. Y quería volver a la confesión de Westminster, la que les nombré al principio. Para mí la mejor definición de Dios que existe es esta. Y quería que veamos lo que vimos hasta ahora, ¿no? Dice, a ver si puedo, vamos a marcar esto. Ahí. Ahí está. Ay, no, perdón. Me lo borra. Listo. Dice, hay un solo Dios vivo y verdadero. Esto lo vimos al principio. Hay un solo Dios vivo y verdadero que es al que podemos conocer, porque está vivo, porque es verdadero. ¿Sí? Él es capaz de ser conocido, pero incapaz de ser comprendido en su totalidad, ¿no? Quien es infinito, esto también lo vimos, Él es infinito en su ser y perfección. Es infinito, todos sus atributos son infinitos, por eso es incomprensible. Un espíritu purísimo, ¿sí? Dios es espíritu, es inmaterial, es invisible, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, sin partes o pasiones. Esto lo vimos, ¿no? La inmutabilidad de Dios, la impasibilidad de Dios, es inmutable, es inmenso, es omnipresente, Él está en todo lugar, es inmenso, es eterno, está fuera del tiempo, es incomprensible, no lo podemos comprender. ¿Sí? Y hasta acá llegamos en la definición. Esto es lo que pudimos ver hasta ahora, hermanos. Ahora a Raúl le queda todo esto. No sé cómo va a ser. Todopoderoso, sapientísimo, santísimo, totalmente libre, todas esas cosas son atributos comunicables. Nosotros de alguna manera los entendemos porque Dios nos comunicó, nos participó más de esos atributos que de los otros que acabamos de ver hasta ahora. Amén. Raúl. Muy bien, hermanos. Bueno, hemos visto bastante. Hemos visto nuestro Dios trascendente, hemos visto que está por encima de todo, pero es inmanente, se relaciona con su creación. Él es eterno, está más allá del tiempo, es omnipresente, no hay lugar que lo contenga. Y el concepto de cómo nos hace participar es importante para comprender. El hombre participa de sus atributos y esto es según Dios. Y hemos visto por último la unidad. Yo quisiera solamente mostrarle un texto para que podamos ver un poquito más lo que es la participación de Dios, lo que hace. Busque Éxodo 18, 6. 18:7, perdón. Éxodo 18:7. Vamos a ver, es cuando Moisés se encuentra con su suegro, después de sacar al pueblo.
Miren lo que le va a pasar. Su suegro no es cristiano. Su suegro ni por las chapas es creyente. Miren este texto. Dice, 7. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por mano de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Mire la reacción. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Y mire lo que agrega Jetro, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. ¿Qué le sucedió a Jetro? Dios le permitió participar de los testimonios que Moisés dio. Y esto iluminó su mente, iluminó su corazón. Yo no sé si llegó a ser creyente, pero a muchas personas que Dios le permite escuchar su palabra, un domingo en la iglesia, Dios lo acerca a su palabra y siente, wow. Entonces, hermano, este concepto de participación es muy importante. Dios está con todo su ser, pero a unos, como a Jetro, le permite conocer los testimonios, iluminar su mente, y empieza a alabar, y empieza a decir, ahora conozco que Jehová es más grande que todo. ¿De dónde le salió a este sacerdote casi pagano? O pagano, mejor dicho. De que Dios le haya permitido conocer sus testimonios. Cuando a otras naciones Dios ni las saludó. ¿A Jericó la saludó? ¿A Jericó fue y se presentó y le contó testimonios? No. La rodeó y fueron caídos los muros de Jericó. Perdón, Hermanos, perdón, sí, porque hay algo que es muy importante para que lo veamos. Jesús es el más grande ejemplo de esto. Jesús dice, ninguno conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. O sea, no es que el Padre comienza a existir cuando se nos presenta, ya existe, pero el Hijo nos permite participar del Padre. amén. Lo tenías en tus textos, ese lo dejaste pasar. Pero, hermanos, qué bueno es comprender, estamos tratando con los atributos de nuestro Dios que son incomunicables. ¿Por qué? Porque no podemos no nos ha dejado participar de todos estos atributos. Y lo que vienen son los atributos comunicables. Y vamos a ver y vamos a aprender, Dios nos ayude a que podamos comprender, y deberíamos comprenderlos mejor, porque Dios nos ha dado un gran porcentaje de participar de los atributos que vienen. Amén. Entonces deberíamos conocer más a nuestro Dios, estar más agradecidos. Vamos a tratar de comprender cómo es este Dios invisible. Vamos a ver cómo es este Dios que es un espíritu. O sea, tenemos varios atributos por delante. Amén. ¿Alguna pregunta? Esteban la contesta, obviamente. No es pregunta, sino que esto nos aclara algo para vivir mejor en el temor de Dios. En ese temor que tenemos que vivir siempre, porque nadie puede escapar de su presencia. Una de las cosas. Y otro para que nos refresque y no nos equivoquemos, que el único que puede estar en todas partes es Dios, y que no le demos este tributo a Satanás. Amén. Porque a veces lamentablemente decimos Satanás tiene esto, y Satanás está acá, está allá. Eso no lo puede hacer Satanás tampoco. No es Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra definición? ¿Algo que hayan aclarado sus mentes? ¿Se acuerdan de esos textos que dicen el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida? ¿Quién es?
No, lo acabamos de aprender. ¿Quién es el bien? ¿Quién es la misericordia? A veces nosotros creemos que son ciertas cosas que nos van a venir, ¿no? Somos tan materialistas, somos terriblemente materialistas. Dios nos quiere dar su persona, su ser, y nosotros estamos esperando que Dios se convierta en un auto. Somos muy básicos. Somos realmente, Dios nos ayude a comprender. Es su ser lo que nos quiere regalar. Amén. Saben que a Moisés Dios le quiso cambiar el guía. Él era el guía. Y le dijo a Moisés, no voy más con ustedes. Pero te voy a dar mi ángel. ¿Qué dijo Moisés? Joya, ¿me cae bien ese ángel? ¿Qué dijo Moisés? Ni loco. No. No nos saques. Es el Señor nuestro regalo. ¿Y en quién tenemos la imagen viva del Dios invisible? Nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor imagen que el Señor Jesucristo. No la vamos a encontrar. Esto es lo terrible, que algunos autores creen que Jesús es algo más. No, Jesús no es algo más. Jesús es lo único que refleja la verdadera imagen de nuestro Dios. Bueno, Amén. otra imagen que tenemos es el lugar santísimo. A ver, Dios no estaba más presente, Dios no estaba más en el lugar santísimo que en el resto de la existencia. Pero, y Él tampoco se dejaba ver de esa manera en el lugar santísimo a todos. ¿Quién entraba ahí? Solamente al que Él le permitía participar de esa experiencia, ¿no? De esa presencia especial, podríamos llegar a decir, ¿no? Cualquier otro que entraba, ¿qué pasaba? Moría, porque Dios no le permitía participar de eso. Pero no es que Dios estaba más en el lugar santo, en el lugar santísimo, que en el lugar santo. El tema es que no se le permitía a todos participar de la misma manera. Amén. Amén. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna duda que haya quedado, hermanos? Si no, vamos a estar terminando. Yo quería comentar algo, Raúl, perdón. Y También, bueno, obviamente a mí me pasaba antes que entendía que Dios en el Antiguo Testamento era severo, malo, ira y demás, y me gustaba el Dios del Nuevo Testamento. Por eso nunca leí el Antiguo Testamento, desconocía, ¿no? Siempre las historias comunes de la escuela bíblica, David y Goliat, Moisés y demás. Y otra cosa que ahora se me venía en mente, ¿no? En cuanto a que Dios es uno y no está contenido en espacio ni en tiempo, a mí me pasaba con el Espíritu Santo y con Jesús. Era como que en el Antiguo Testamento solamente estaba Dios, y en el Nuevo Testamento recién aparecía Jesús, y después de Jesús recién aparecía el Espíritu Santo. Y cuando comencé a leer el Antiguo Testamento, me sorprendía de ver a Jesús, ¿no? Personificado. Cuando habla del ángel de Jehová, ¿no? Muchas veces que se lee, era Jesús preencarnado, o sea, todavía no había llegado el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como que viniendo a este tema también pensaba en eso, como que a veces también le ponemos límites a Dios en espacio y en tiempo en cuanto a, bueno, Dios acá, los demás no participaron, y así como que se iban intercambiando, ¿no? Pero como son una unidad, siempre estuvieron actuando juntos. sí, Joana, tal cual, tal cual. Cuando veamos la Trinidad, vamos a también despejar esas dudas de dividirlos. Dios es uno, Dios es uno, pero hay distinciones en las personas. No podemos decir que el Padre murió en la cruz. No lo podemos decir, murió el Hijo. Y el que descendió, los que envió el Padre y el Hijo no enviaron de vuelta al Hijo, vino el Espíritu Santo. Hay distinciones en su oficio, en la economía de sus labores, pero son uno, en esencia. A todos los fueron llamados. Bueno, dejemos eso, es una tarea que le toca a Esteban justamente, más que seguro le va a tocar a él, la Trinidad, o sea que Esteban ya tiene que poner la mente para entender los bordes de los caminos del Señor y quedar quemado. Eso nos pasa, hermanos, quedamos abrumados, pero eso es
Es la vida eterna, es lo más lindo que podemos hacer. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Conocer a nuestro Dios. Y ¿saben qué? Cuando conozcamos bien a nuestro Dios, nos vamos a conocer realmente cómo somos. Y vamos a, porque nos creemos buenos porque no conocemos a Dios. Cuando conozcamos a Dios, que es el bueno, ahí vamos a decir, yo soy un desastre, porque es lo que realmente somos. ¿Algún otro comentario? Si no, estamos orando. ¿Bien? Entonces le voy a pedir a nuestro queridísimo hermano Luis, que tanto trabaja con nosotros y que tanto nos ayuda, que él nos despida en oración. Luis, por favor. Amén. Te amamos, Señor, te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú te revelas, Señor, y nos permites, Señor, participar, Señor, de tu conocimiento un poquito más, Señor, de conocer tus bordes, Señor, de conocer tus atributos, Señor, de que no tienes límites, Señor, y que tú vienes a nosotros, Señor, y te revelas. Ayúdanos, Señor, a poder guardar esto todo en nuestro corazón, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, siga haciendo la obra, Señor, dentro de nuestros corazones, Señor, con tu palabra, Señor, que podamos atesorarla, Señor, examinarla, Señor, recordarla, traerla a memoria, Señor, y llevarla siempre con nosotros. Te amamos, Señor, te estamos agradecidos, Señor. Despídenos con tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, bendiciones y bueno, los dejo en el WhatsApp, porque después empiezan a bombardearse con WhatsApp, ahí se animan más, parece. Ah, que hace falta tiempo para digerir. Tal cual. No es El falta Señor- de ánimo, sino necesidad de aclarar las ideas. Sí, sí, después agarra una especie de- vienen todas las ideas juntas. Es mucho, es intenso.